la defensa del señor Castillo Terrones. Muy buenos días, señores jueces supremos, señorita directora de debates de este colegiado supremo, señores representantes de la Fiscalía, Procuraduría, colegas presentes, señores procesados, señor Pedro Castillo Terrones. Por la defensa del señor Castillo Terrones. Muy buenos días, señores jueces supremos, señorita directora de debates de este colegiado supremo, señores representantes de la Fiscalía, Procuraduría, colegas presentes, señores procesados, señor Pedro Castillo Terrones. Muy buenos días. Acude a su judicatura el abogado defensor público asignado por su despacho, el defensor público Ricardo Johnny Hernández Medina, con colegiatura del Colegio de Abogados del Sante y de mandatos ya consignados en audiencias precedentes. Gracias. Señor Castillo Terrones. No puedo hablar entonces en este momento. Ahora puedo hablar. Sí, Rechazo este juicio. Señor presidente, ¿me puede conceder 2 minutos, por favor? Señor Castillo, usted quería hacer uso de la palabra. No puedo hablar Le entonces. preguntamos, ¿es sobre un tema personal o es sobre un tema de los hechos? Rechazo este juicio expreso. Muchas gracias. Bien, usted deja constancia. Gracias, magistrada. Sobre los casos que se están dando, sobre el tema del juicio oral. A ver, ¿usted desea ya declarar formalmente? Porque usted puede declarar en cualquier momento y se le habilita para que pueda declarar. ¿Es eso lo que quiere realizar? No, de los casos que se han dado, o sea, de lo que se viene dando en el juicio. A ver, le explico. En el juicio, los acusados pueden prestar su declaración o abstenerse en cualquier momento del proceso. Ellos nos indicarán. O pueden abstenerse de hacerlo. Y también hay un estadio de defensa material o autodefensa, donde usted puede también manifestar posteriormente lo que desea. Lo que quiero manifestar es por qué mi razón de rechazo a este juicio, doctora. Es simplemente eso. No es un tema, no es el estadio también. Nosotros respetamos su derecho, pero no es el estadio correspondiente. Por eso le pregunto. Y para cualquier intervención, sin afán de contrariarlo, lo primero es identificarse para saber quién está hablando en el juicio. ¿Qué ciudadano e identificado? Todos lo hacen en esta sala de audiencia. Sí, precisamos, de acuerdo como dice el señor presidente, lo que usted declara o su declaración está vinculada a la imputación que hace la Fiscalía. Sobre eso usted, y por eso es que es importante que el abogado coordine. Señor abogado, usted tiene que desplegar todas las facultades para comunicarse con su patrocinado y que él tenga conocimiento pleno de todos sus derechos y de todos sus deberes. Señorita juez, en ese extremo, el señor Pedro Castillo no nos rechaza como ciudadanos. Él nos respeta como ciudadanos peruanos que somos y él tiene comunicación de manera, ya sea indirecta, nos respeta como ciudadanos. La situación es contraria con respecto al abogado defensor. Él continúa con su propia hipótesis de que él no desea ser atendido por un defensor público. Nosotros, así como lo respetamos, también respetamos su postura del señor. Nosotros fuimos asignados por su despacho. No. La asignación de la defensa pública es ante la no presencia de un abogado defensor privado. Y lo dice nuestro reglamento, lo dice la ley de la defensa pública. Esas son las razones por las cuales nosotros continuamos ejerciendo la defensa del ciudadano Pedro Castillo Terrones. Pero tampoco podemos, de alguna u otra manera, realizar o forzar al señor para que él realice algún tipo de contacto con nosotros. Respetamos su postura, por eso seguimos aquí. Respetamos su opinión, por eso continuamos aquí. Esa es la postura de la defensa pública en el caso del señor Pedro Castillo Terrones. Sí, lo único que le preguntaba es, ¿usted le ha instruido a él de todos sus derechos y deberes? ¿Qué es lo que puede y no puede hacer en este juicio oral? Señorita juez, con respecto a la instrucción de los deberes y derechos, hay una etapa del juicio oral en el cual se inicia precisamente el proceso y en donde su judicatura... No, le pregunto, usted como abogado defensor... nosotros, como le explico, la única vez que nosotros hemos tratado de tener contacto como abogado con el señor Pedro Castillo
Él nos dijo de manera directa que no deseaba la defensa pública. Somos una defensa asignada, estamos por eso presentes en este proceso. Solamente para mencionar que al inicio del juicio oral, en efecto, se ha informado de todos sus derechos a cada uno de los acusados, que son derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales, y que tienen que ver con el derecho a elegir un abogado particular de su libre elección, valga la redundancia, o a que se le designe un defensor público para que pueda asistir en condiciones razonables y constitucionales y convencionales al juzgamiento. Y también se ha informado de su derecho a no autoincriminarse, lo que es una garantía. Por eso es que cuando un acusado decide guardar silencio, es su derecho. También acá, como a todos, se les escucha a las personas a quienes la Fiscalía acusa de determinados delitos. Y es un derecho de todos responder o libremente expresarse respecto de esos hechos. Y eso acá no se ha limitado. Lo que sí se ha mencionado es que tiene que haber respeto. No pueden haber adjetivos, no pueden haber calificaciones o descalificaciones que puedan ser ofensivas, y eso es algo sumamente importante. Y lo último, para aclarar los derechos de un imputado en una audiencia, tiene que ver con la posibilidad de declarar sobre los hechos que son materia de imputación. Y eso lo puede hacer cada uno de los acusados en cualquier momento que decidan. Y si deciden no declarar, eso también se respeta. De manera que eso tiene que estar bien claro. Pero el uso de la palabra no puede ser en una forma indiscriminada, desordenada, o hablar de otras cosas que no tengan que ver con lo que es materia de imputación. Es por eso que, y agradezco al colegiado la oportunidad que se me brinda para poder expresar este punto de vista y que quede claro ese aspecto. El señor abogado, si bien es cierto, ha expresado de que no ha tenido oportunidad de conversar con su patrocinado porque no lo admite, porque rechaza esa defensa, hay que recordar que los deberes deontológicos tienen que ver con informarle adecuadamente cuáles son las reglas del proceso a su patrocinado. Y eso está debidamente establecido en el ordenamiento jurídico. Y las limitaciones que existen, que son claramente también establecidas, que se ha venido reiterando durante todas las audiencias. Porque, como también se ha especificado, el artículo 103 de la Constitución Política establece que no se puede amparar el abuso del derecho. Les agradezco por esta posibilidad, señora directora, señor presidente. Es todo por mi parte. Gracias. Bien. Señorita juez, por favor, puedo tomar la palabra. Muchísimas gracias. La Corte Suprema de la República del Perú emitió un recurso de nulidad el 1432-2018. Precisamente es Lima. En el fundamento 10º se expresa o se manifiesta con respecto a la defensa asignada. Es decir, cuáles son los deberes del defensor público en este caso, que somos los únicos asignados por los despachos judiciales. En este caso se nos pide, como uno de los requisitos importantísimos, en el fundamento C, es que el defensor público no puede tener una inactividad argumentativa a favor del interés del imputado. Entre otros, la defensa pública está realizando ese ejercicio. El ciudadano, el señor Pedro Castillo Terrones, si bien es cierto, nos ha dicho el doctor, la deontología nos obliga a realizar una conversación, a tener un diálogo, cuando el señor no tenga defensa o de repente él tenga una defensa de su libre elección. Comunicarse con un ciudadano que desde el primer día está manifestando, y es una opinión personal de él, que él lo ve desde el extremo personal, desde su propia persona, que él dice que él rechaza este juicio, rechaza la defensa pública. Señores jueces, es una exigencia muy alta para nosotros, una valla muy alta, tomar un contacto como abogado. Primero, decirle y conocer sus derechos. Como le expliqué hace muchos días atrás, el señor cuenta con abogados privados en otras audiencias. Presumo yo que también el conocimiento en otras audiencias ya se les trasladó. Entonces, sobre esta base, yo escucho que el señor Pedro Castillo
en este plenario se está refiriendo de manera concreta a lo que sucede en este proceso. Es su opinión. Yo creo que es una opinión respetable, una opinión que también nos dijo a nosotros al mismo tiempo que no acepta la defensa pública. La defensa pública en ese extremo no se siente afectada. No, porque nosotros tenemos nuestro propio reglamento, nuestra propia norma que ustedes nos han brindado, el recurso de nulidad 1432-2018. Entonces nosotros por esas razones continuamos ejerciendo la defensa, con esa base legal. Muchísimas gracias.